Ya volvemos tras las noticias, estamos listos para seguir nuestro camino por esta senda del misterio aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Las gracias a todos por seguir ahí en nuestra compañía y el deseo de que estéis disfrutando de este tiempo de radio y de estas vacaciones de Semana Santa, este tiempo mágico. Y nosotros seguimos adelante con algunas de vuestras peticiones. Muchos nos habéis dicho que queríais que habláramos de los intraterrestres y ese va a ser nuestro siguiente tema. Nuestro invitado nos introduce en ese extraño mundo. Pues si te parece, nos vamos a Norteamérica, a los indios de las praderas, a recoger algunos de los primeros testimonios. Empezamos por donde quieras. Pues uno de mis temas favoritos, no solamente en este tema, sino en todas las tradiciones amerindias, la verdad es que siempre me han cautivado. Y es curioso, lo poco que se sabe de ellos, se está empezando a conocer ahora. Sí, ahora es cuando empieza a saber. Lakotas y otro montón de indios, y ellos también habían oído hablar, e incluso tenían ideas, tenían historias que hablaban de ese mundo intraterrestre, de gente que vivía bajo tierra, ¿no? Pues mira, en principio me encanta que me digas Lakotas, que es justamente como se conoce el pueblo Sioux, claro, ellos mismos. La palabra Sioux se la pusieron sus, digamos, las tribus que un poco fronterizas a ellos. Que realmente ellos, como se conocen, son Lakotas. Es el verdadero nombre de la tribu. Y hay pues miles de tradiciones que conocen los Sioux y que se han ido perpetrando. Tenemos que tener en cuenta también que son tribus nómadas y que están continuamente viajando por esas grandes praderas que alguien ha llamado pues los mares de hierba, ¿no? de toda Norteamérica. Y que bueno, pues hay una riqueza cultural enorme con muchas distinciones culturales entre unos clanes y otros. Pero no sé, yo por ejemplo hay una historia que la verdad es que me gustó mucho, aparece reflejado en el artículo. Y pues es una historia que se cuenta acerca de una cueva sagrada en una de estas praderas. Y la historia el protagonista es el hijo de un jefe que, persiguiendo un búfalo, que es de alguna forma el sustento básico de las tribus cazadoras de la estepa, pues se internó persiguiendo un búfalo en medio de una cacería en una de estas cuevas que eran consideradas como sagradas. Es decir, que ya aquí vemos que había una tradición respecto de la posibilidad de existencia de unas entidades más o menos sobrenaturales asociadas a la cueva. Ya había una larga tradición por parte de los abuelos, como llaman ellos a sus antecesores. Entonces este hombre, pues persiguiendo al búfalo, nunca salió. Sus compañeros de caza fueron al poblado y el jefe, desesperado, pues ofreció la mano de su hija al guerrero que se internara dentro. Hubo uno que se atrevió, cosa bastante difícil porque ya sabemos que los territorios sagrados para los Lakotas o para los Sioux son especialmente sagrados y dan mucho miedo o tienen mucho terror o mucho pánico a forzar o a violar las leyes sagradas o territorios más o menos invadidos por espíritus o por presencias ultraterrenas. Este hombre se metió dentro, encontró el cadáver del niño, lo volvió a llevar de nuevo al poblado, pero se quedó muy fascinado con la cueva y otra vez regresó ¿Había encontrado algo allí? Sí, al interior de la misma. Algo le llamó, son de esas cosas que de vez en cuando pues palpitan con el ser de uno, ¿no? Y dices, tienes que volver como sea. El caso que este hombre pues volvió a echarle valor al asunto, se introdujo allí, profundizó más todavía de lo que habían dado y se encontró con una sala abovedada, iluminada por una extraña, una luz fosforescente. Y esto es un caso que este dato es un dato que tenemos que tener muy en cuenta porque ya veremos que se repite también en muchas historias, ¿no? Esto de la luminosidad, generalmente verde fosforescente, que no parece provenir de ningún lado. Allí se encontró, por lo visto, como cuenta la tradición, a una pareja, un hombre y una mujer, de cabellos plateados, rubios platino, blancos, cosa curiosa también que veremos también como un factor común en este tipo de leyendas. Blancos de piel. Y que estaban llorando a un hijo muerto. Entonces estaban pues con la lógica tristeza, estaban los dos un poco apoyándose uno en el otro. Él fue allí a darles un poco de consuelo, con lo cual pues simpatizó con ellos y les dijeron que eran seres que habitaban ese mundo interior de cavernas, de grutas conectadas unas con otras. Le dijeron que conocían también a la gente de la superficie. Nunca habían visto a ninguno, según le contaron. Y como regalo, pues por su simpatía hacia ellos, ¿no? Y cómo había comprendido el problema que tenían, pues le regalaron un caballo blanco y una especie de talismán. No define muy bien la leyenda el qué, pero parece un cacharro tecnológico, algo mecánico, con lo cual se podía fundir las paredes, es decir, abrir más túneles dentro del interior de la caverna y que permitía pues hacer todo tipo de cosas. De hecho, una vez que él salió de la cueva,
con este talismán consiguió una reputación de buen guerrero, de buen cazador, cazaba más búfalos que los mejores guerreros de su tribu, consiguió, por supuesto, la mano de la hija del jefe, él mismo se convirtió en jefe gracias al prestigio, y su cuñado, el hermano del niño muerto anteriormente, lleno de envidia, en una cacería, pues provocó una estampida de búfalos, y este hombre desapareció. No encontraron el cuerpo, con lo cual supusieron que había vuelto al mundo de los intraterrestres, ¿no? A este mundo del pueblo subterráneo. Es una leyenda muy bonita, pero que ya nos habla de ciertos tópicos que ya veremos más adelante. Hombres blancos, de raza blanca, viviendo en una fosforescencia verde dentro de lo que da desde la Tierra. Hay otro grupo de indios, los indios Mandan. Los Mandan. Mandan, sí, que creían proceder de un poblado subterráneo al otro lado de un lago. Nos cuentas la historia. Lo que has contado antes era una leyenda, no está basado... Bueno, las leyendas siempre dicen que está basado en historias reales, pero no sabemos si realmente ocurrió así. No, evidentemente son tradiciones, claro. Igual que lo de los Mandan, también, que generalmente son leyendas que tienen que ver un poco con la cosmogonía de estos pueblos. Los Mandan también están, aunque proceden de los bosques canadienses y por lo tanto en principio eran tribus más cercanas a eso que podemos conocer, a los Delaware o a los Mohawks, más conocidos como mohicanos, pues luego se vieron forzados un poco a desplazarse hacia el sur, entonces eran un poco vecinos también de los Sioux y de todos estos indios de las praderas. Y ellos tienen una curiosa leyenda, ¿no?, de cómo proceden ellos del interior de la Tierra y de un poblado que vivía en un lago subterráneo, y de cómo se hicieron paso la mitad de la tribu hacia la superficie terrestre. Si quieres la contamos por encima. Cuéntalo, por favor. Pues siempre hay un héroe en las leyendas indias, ¿no? Algún guerrero atrevido que es el que da el paso, ¿no?, hacia adelante y un poco el que lleva al resto de la tribu a buscar otros territorios. Hubo alguien que subió hacia arriba, que se encontró con la luz del sol, que vio allí un mundo maravilloso, lleno de praderas, lleno de bisontes, un mundo que era perfectamente colonizable, habitable y un mundo hermoso en comparación con ese mundo oscuro que ellos habitaban, ¿no?, en un principio. Entonces, por una parra, dice la leyenda, ascendieron, toda la tribu ascendió, y cuando la mitad de la tribu aproximadamente había ascendido hacia la superficie, una mujer muy obesa, esto es un punto cómico de la leyenda, pues se quedó atorada en la parra, con lo cual impidió el paso al resto de la tribu. El caso es que, bueno, el resto se quedó arriba y los de abajo pues se quedaron abajo. Entonces los Mandan piensan que la mitad de su tribu está en el interior de la Tierra y piensan que cuando mueren los hombres buenos, los hombres justos, van a ir de nuevo otra vez a ese poblado subterráneo, que no deja de ser también un lugar paradisíaco, un lugar también de caza y de bondades, y los malos no encuentran el camino, se ven perdidos por ahí. Y un poco esta es la leyenda que tienen los Mandan. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Seguimos, si te parece, escuchando algunos, puedes encender si quieres, escuchando algunos relatos que hacían los indios. Otros indios también de esa zona hablaban de la tierra, del mundo sobrenatural, donde habitan desde antiguo gentes semejantes a los de la superficie, pero blancas y de cabellos rubios. Sí, eso es un tópico, eso es una cosa que siempre veremos en todas las leyendas de indios. Y hay una que es muy característica, sobre todo es la de los indios navajo. Los navajo son una cultura del suroeste americano, una de las más desarrolladas, y en parte una raza de nómadas, pero también de agricultores, y bueno, tiene una cosmogonía de lo más intensa y compleja, con sus cachinas, hacen unas fiestas de lo más sofisticado, a base de toda una cosmogonía pues impresionante. Y ellos contemplan, conocen varias leyendas acerca de varios mundos, y generalmente una de ellas, que es su procedencia, también les hace derivar del mundo interior. Pero hay una muy curiosa, muchas de sus leyendas giran en torno a este mundo subterráneo, ¿no?, a partir del cual pues ciertos poblados, ciertos pueblos, llevados también o guiados por ciertos héroes legendarios, suben, ascienden al mundo de la superficie. Aparte de la lectura psicológica de salir de las tinieblas de la inconsciencia hacia la consciencia, tal como la conocemos ahora mismo, pues hay lecturas muy curiosas. Una de ellas entronca mucho con la leyenda de la Atlántida,
y viene a decir que en un momento dado, en un tiempo dado, había una isla en Oriente, en un mar oriental, evidentemente un mar oriental para ellos, que ellos estarían viviendo en Arizona y en toda la zona del suroeste norteamericano, sería el océano Atlántico. Y por lo tanto, parece remitirnos muy directamente a la Atlántida. Allí decían que había una gran ciudad en una isla en la cual había un dragón de fuego y había una ensenada con muchos barcos y la isla estaba habitada por hombres blancos otra vez de nuevo, y en un momento dado este dragón pues entra en cólera y los expulsa de allí, lo cual pues parece una imagen mitificada de un gran cataclismo, de algo que llevó abajo a toda esa civilización. Y los representantes de esos hombres blancos están viviendo en galerías o en túneles, según las leyendas de los navajos, pues debajo del suelo de sus propias reservas, allí en Fénix, y por todos los túneles de los muchos desiertos de la zona. Y esta es una leyenda, además, que tiene bastantes puntos curiosos y muy a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, lo del mar oriental, tengamos en cuenta que son gente que vive en el desierto, conocen muy poco de mares y nos describen una bahía llena de barcos muy parecida a la descripción que nos hacía Platón sobre la Atlántida, efectivamente. Qué curioso. Hay también más datos en el sur de California, bajo el suelo del sur de California. También parece habitar otra tribu de gente, seres intraterrestres. Sí, aquí nos vamos con los indios Karok, que son unas tribus de la Baja California. Están bastante próximos también a la misma zona cultural de los indios Zuni, los indios Pueblo, los indios Navajo. Y allí hay muchas leyendas también referentes a ciudades subterráneas, a habitantes más o menos extraños, con idiomas peculiares que no se entienden en la superficie. Y un guía, Karok, pues comentaba que su abuelo, comentaba un explorador blanco, que en el desierto de Mojave, es un desierto muy característico de allí, en una de las montañas había encontrado un pasadizo, y internándose por ese pasadizo pues había dado con una ciudad extraña habitada por hombres blancos que vestían o ceñían unos vestidos que parecían de cuero, le parecían a él de cuero, ¿no? El material más parecido que él conocía, como para comparar con lo que ellos llevaban. Hombres de cabelleras pálidas también, rubias, con rostros blancos. No entendía su idioma, estuvo conviviendo un tiempo con él, según contaba este guía indio. Y bueno, pues estuvo conviviendo en perfecta convivencia pues hasta que salió a la superficie. Hay también un personaje mitológico muy curioso que sale de vez en cuando hay problemas, un hombre sabio, de piel blanca también, con los cabellos plateados, que suele aparecer con una túnica ajustada y aparece en momentos conflictivos para retornar al mundo de la superficie. Es siempre el mismo tópico, si te das cuenta. Curioso. Si saltamos a 1938, ya hablamos de un periódico norteamericano que se hizo eco de una extraña aventura vivida por un norteamericano. Ya no son indios en las praderas, que eran los auténticos norteamericanos, claro, sino los que llegaron después, y también cuentan historias curiosas respecto al mundo intraterrestre, ¿no? Sí, es que esto ya es más curioso porque ya son anglosajones. En este caso es un personaje que se adentró en una cueva, según cuenta unas noticias que se pueden encontrar en las bibliotecas de Estados Unidos, en periódicos de ese momento, por los cuales este individuo, pues por lo visto, se adentró en una cueva, en una gruta, y se encontró un individuo también de larga cabellera, en este caso también blanca o plateada, con una fisonomía bastante extraña, porque él la definía con una boca como de ventosa, con escasa nariz, con los ojos rojos, sin pupila, y que al verle gruñó y salió corriendo. Luego, este relato ya es más atípico. Luego se encontró con una hembra que, asustada por los gruñidos del otro, pues salió a verle, y esta tenía el color azulado. También hay que tener en cuenta, a lo mejor, que ante una experiencia de este tipo, el asombro puede hacerte ver pues todo tipo de fisionomías extrañas y más con menos luz. Es decir, que estos aspectos monstruosos de poca nariz o de forma de ventosa, a lo mejor son añadidos debidos al impacto de la experiencia de este hombre. Pero sí, también hay, y no es el único caso, además, de gente que se ha internado en cuevas más o menos desconocidas o poco exploradas y que ha encontrado seres más o menos extraños. Por ir rápidamente, en Alaska, también al norte del continente, también, según los esquimales, hay tribus que viven en el mundo subterráneo, ¿no? Sí, y allí las leyendas pues abundan sobremanera. Allí pues tenemos toda aquel que quiera ir a buscar información de este tema pues puede ponerse las botas, ¿no? Entre comillas, como quien dice. Tienen sobre todo en los montes Tanana, hay toda una serie de leyendas respecto de una tribu subterránea, de la cual dicen derivar los actuales Igloolik, los esquimales, sobre todo de Alaska,
y dicen que son tribus subterráneas que viajan a través de túneles, también viven en cuevas inundadas por una fosforescencia pálida, verdosa o azul verdosa, que tampoco parece derivar de ninguna fuente natural, es decir, no se ven lámparas ni ningún aparato que pueda dar luz alimentado por grasa animal ninguna ni nada por el estilo. Toda esa zona es una zona de montañas, pues yo no he estado allí, pero por lo visto es bastante escabrosa y hay algunas laderas desde las cuales la vista es impresionante. Hay un famoso guía esquimal, Asayuk, que a su patrono, pues en un momento dado le indicaba incluso señalándole el horizonte ciertas oquedades en las cuales se decía que algunos de su pueblo habían entrado para no volver a salir durante años y que luego relataban que habían estado conviviendo con estos Equidlis, la gente del pueblo subterráneo de la cual ellos dicen ser descendientes. Si vamos un poquito más al sur, hay un documento aparecido en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro que habla de una expedición portuguesa que corría en el año 1734 en la Sierra del Roncador. Exacto. Roncador de Mato Grosso. ¿Qué encontraron los exploradores? Pues esto es muy curioso porque es que además el documento existe realmente, o sea, no es ninguna locura extraña de ningún novelista o de algún divulgador que se busca papeles raros para poder firmar sus propias historias. Es decir, se puede encontrar el documento y es una expedición de brasileños en este caso. Bueno, pues fueron al Monte Rocador, con sus guías, fue toda una expedición, con sus guías indígenas, y encontraron un túnel en una de las montañas de esta sierra, penetraron por él y accedieron nuevamente otra vez a una ciudad. A una ciudad en la que encontraron a 2 hombres blancos. Y allí lo que hicieron pues fue mandar inmediatamente un indígena para dar cuenta de lo que habían descubierto, otra vez a Río de Janeiro, pero ellos jamás regresaron. Es decir, el guía llegó, comentó lo que había ocurrido, lo que había pasado, pero nunca más se supo de esta gente. Y lo más curioso es que hubo un investigador, que es el coronel Fawcett, un investigador que estuvo recopilando muchos datos sobre el tema, que encontró también el documento y estuvo pues bastante interesado en todo el asunto, ¿no? Entonces con su hijo hizo una expedición también y este hombre también desapareció justamente por allí, por las cercanías de Rocador. Su viuda, o su supuesta viuda, que claro, no sabemos si sigue viviendo o no, para ella estaba segura, absolutamente segura de que había sido atrapada por la gente del pueblo subterráneo. Fawcett iba ya directo al grano, a encontrarlos. Y antes de buscar más datos con la segunda parte del programa, hay otro caso increíble. Yo no sé si es el de los feroces indios murciélago o cuando desaparecieron esos 1000 soldados. El último caso que quiero que nos cuentes. Bueno, los de los indios murciélago es una de esas tribus legendarias, de las cuales hay muchas en todo el Mato Grosso. Todo esto del Rocador está en pleno Mato Grosso. Sabes que es una zona densísima, no muy explorada. Y por supuesto por eso apasionante, ¿no? Ahí te puedes encontrar, yo creo que cada día descubren algo nuevo, cada día descubren etnias nuevas de las cuales el resto de las tribus más conocidas las tienen casi como de forma legendaria. Y entre estas tribus legendarias están la de los indios murcego, las cuales se conocen porque otro investigador también de estos temas, que por allí están plagados, Brasil es toda una mina de leyendas acerca de túneles con tesoros escondidos, etcétera. Pues el doctor Bernard, que en este caso es el nombre de este investigador, dice haber encontrado en Cuaiba, en la ciudad de Cuaiba, un indígena cuyo padre había sido uno de los guías que llevaron al coronel Fawcett hasta el Rocador. Y según le contó, lo que había hecho su padre era haberlos guiado hasta allí, y comentaba pues la existencia de unos conocidos por la zona, conocidos más, ya te digo, de forma casi legendaria, unos indios murcego o murciélago, unos individuos de baja estatura, muy morenos, que solamente salen de noche, es decir, que no se relacionaban con otras tribus, ni que siquiera a nivel de comercio, ni absolutamente nada, y que parecían ser, según describía este hombre, pues digamos un poco los guardianes, que vivían en los túneles, son zonas muy perforadas, en lo que es el terreno está muy perforado, está lleno de túneles, y parecían ser los guardianes externos de toda esa zona. Al parecer, cada explorador que llega no tiene ningún problema en dejarle pasar, lo que pasa es que no le dejan salir, que es lo más problemático. Y por lo visto, cuentan las tradiciones de esos indios que lo que están haciendo realmente ellos son guardianes o vigilantes de alguien que vive en los túneles más profundos. Parecen un poco los porteros de esa zona,
que no dejan acceder más allá del misterio de las primeras cavernas o de los primeros túneles. Y un último dato, 1000 soldados que desaparecieron en un pasadizo. Cuéntanos eso y nos vamos enseguida con más. Pues en una de las muchas revueltas que hubo en el Mato Grosso, sabes que Brasil ha tenido una historia política bastante revuelta. Entonces, en una de estas famosas revueltas, varias tropas fueron desapareciendo en las proximidades del Rocador. Se cuentan hasta 1000 soldados desaparecidos en medio de todos estos conflictos, más o menos locales, más o menos regionales, con amplio movimiento de hombres, de material de todo tipo, habituallamiento, etcétera. Y al final, a postre, pues fueron unos 1000 hombres los que desaparecieron en todo el curso de la contienda por allí. Por supuesto, descartando la posibilidad de desaparición por hechos bélicos, es decir, por muerte bélica, vamos, muerte por guerra, podemos decir. Desaparecieron. Posiblemente, claro, las teorías son que hayan sido secuestrados por esta gente o que los Murcego hayan dado cuenta de ellos. Entramos quizá un poco, no solamente en la leyenda, o en tratar de tener algunos datos más concretos y pueden ser históricos, ¿no? E incluso de sus habitantes. Aquí en el artículo hablas de Magonia, visita al país de los elfos. Y hablas de un lago que está comunicado por vía subterránea con el lago Constanza, el lago Vater, el lago Vater. En Suecia. Ajá. Cuéntanos qué ocurre ahí. Pues mira, es un lago muy curioso. Hasta hace poco tiempo, ya hace años, ¿no? Pero en principio no se conocía muy bien, había unas extrañas mareas en el lago Vater que parecían coincidir con el lago Constanza. Están lejos, ¿no? Están bastante lejos. Si ponemos el mapa, si cogemos un mapa de Europa y nos ponemos... El lago Constanza está justamente en la frontera entre Austria, Suecia y Alemania. O sea, Austria, Suiza y Alemania. Perdón, sí. Suiza y Alemania. Y la distancia, si lo vemos, hasta Suecia, hasta el lago Vater, es enorme. O sea, hay una comunicación, ahí vemos un túnel impresionante, pues que mantiene conectadas las masas líquidas de los dos lagos. Entonces el lago Constanza también tiene sus tradiciones al respecto, pero el lago Vater es especialmente famoso porque alrededor de toda la zona se cuentan muchas historias de uno de los personajes más típicos de la mitología escandinava, que son los gnomos, o más que gnomos, que es un término acuñado por Paracelso, o que él ha recogido otras fuentes, pero que conocemos gracias a él por primera vez, serían los elfos negros, los elfos subterráneos, los enanos, los duergar. Y esta gente, pues, sabemos que está asociada, pues, a actividades metalúrgicas, mineras, etcétera. Bueno, pues curiosamente en las cercanías del lago se suelen escuchar ruidos de lo más extraño. Parece que hay una actividad minera que no es humana. No hay, aunque hay minas por toda la zona y hay recursos metalúrgicos muy importantes en toda la región, en ese punto determinado en el que se oyen los golpes y los estruendos, pues no hay. Hay incluso explosiones también, dicen, ¿no? Parece que conocen la dinamita los gnomos. Entonces es muy curioso. Y también se da el fenómeno, como muy bien nos contaba este elfo, de la fata morgana, de la aparición de ciudades subterráneas que en ciertos momentos más o menos claros o más o menos con unas condiciones de atmósfera especiales, pues dicen verse en el fondo del lago. Entonces los lugareños piensan que es la ciudad de los gnomos. Y muchos piensan que, ¿por qué no? Quizás esta sea también una mitologizada, o no es una palabra muy correcta, o mitificada, un poco a base de las historias de gnomos, etcétera, un poco los pueblos estos intraterrestres, pues en la mitología europea. Ya. Sigo con más datos que dudas aquí en este artículo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial se rumoreaba que una cueva de Semriats habitaba un individuo de color azul y apenas medio metro de estatura. Un pitufo. Sí. Con esa descripción parece un pitufo. Pues sí, había en la Segunda Guerra Mundial se dieron no solamente estas dos noticias que aparecen aquí, se dieron bastantes, ¿no? Sobre avistamientos extraños en cuevas de personajes de lo más típico. Desde este personaje pequeño de coloración azulada. Y vuelvo también a lo de antes, si nosotros nos internamos en una cueva tenemos que tener en cuenta que la luminosidad es bastante pequeña. Si además contamos con que en todo este tipo de experiencias hay una especie de luminosidad azul verdosa, todo se tiñe de azul. Y recordemos la cabellera azul de la extraña mujer que vio este norteamericano también, según comentaban los periódicos norteamericanos de la época. Entonces es muy posible que estos seres intraterrestres, si se te aparecen determinadas condiciones y además tú condicionado también por la mitología que llevas a cuestas de tu cultura, pues le des estas formas más o menos pintorescas o animalescas. Hay también un caso en el que aparece una especie de dragón de color verdoso, también muy asociado también a la mitología germánica.
y como tal lo mismo, si vemos alguna bestia intraterrestre, pues probablemente lo pongamos un poco en orden a lo conocido por nosotros, ¿no? A lo que arrostramos como cultura. Y aparte del caso del lago Bater, el lago Bater es uno de los casos más típicos que podemos poner, pero hay toda una casuística en toda Europa respecto de este tipo de cosas. En las leyendas también féricas en las que hablan de hadas o de duendes, encontramos también bastantes relatos al menos intrigantes. Hay una leyenda de un rey bretón, en este caso la acción transcurre en Bretaña, que en un momento dado pues se interna en una cueva y encuentra a un personaje que le guía cámara hacia abajo, hacia una especie de ciudad o de palacio habitado por un extraño rey en un trono de oro, y aquí entroncamos también un poco con lo que hablaremos más adelante de ese rey del mundo, que le dice que gobierna sobre millares de súbditos, que tiene un poder bastante impresionante y unos conocimientos muy altos. También la gruta iluminada por unas extrañas luces que el rey bretón no sabe muy bien qué decir. El caso es que él transcurre un tiempo allí con este rey, con sus súbditos, luego sale a la superficie, encuentra un campesino y le pregunta, ¿no? Le dice un poco cómo llegar otra vez a casa, cómo llegar a su propio palacio, y resulta que se encuentra con un señor que no le entiende. Entonces dice la leyenda que en realidad este agricultor era un sajón. Si nos echamos un poco la vista atrás a la historia de Bretaña, recordaremos que después de las invasiones celtas y de los reinos británicos de los bretones, luego llegaron las invasiones germanas y fueron los sajones los que invadieron la isla. Es decir, habían transcurrido unos 200 años, que es otra característica también de muchas leyendas de este tipo, de una bajada al mundo de los elfos, al mundo de las hadas, al mundo subterráneo, y que el tiempo transcurre de otra forma, de otra manera, en otra calidad de tiempo. Y hay muchas tradiciones también en Oriente de que en el reino de Agartio, de Shambhala, que ya hablaremos también más tarde de ello, que la longevidad es extrema y que el tiempo parece transcurrir de otra forma. El tiempo orgánico, el tiempo biológico también. Ya. Nos quedan más o menos 5 minutos y yo quiero que nos cuentes algunas historias que recoges en este trabajo que has hecho sobre personas que han tenido la posibilidad de encontrarse con seres de ese mundo intraterrestre. Sí. Incluso 2 de ellos estuvieron viviendo, uno de ellos murió, pero el otro estuvo... Cuéntanos la historia, ¿qué te parece? Sí, hay una curiosa historia que transcurre en la localidad inglesa de Suffolk, y es el contacto con 2 niños de tono verdoso, con la piel verde, que tuvieron los lugareños de Suffolk en la entrada de una cueva. Entonces los encontraron allí, estaban llorando, absolutamente perdidos, se los llevaron a uno de los principales del lugar, un caballero llamado Sir Richard. Y bueno, ¿de qué año estamos hablando, sabes? No se sabe, es una leyenda que se ha ido, como muchas de las que se dan en este tipo de clanes célticos, que se ha ido pasando de unos a otros a lo largo del tiempo. No tenemos así una fecha concreta, ¿no?, de cuándo pudo haber pasado. Y el caso es que que se los llevaron a este hombre, que de alguna forma era uno de los personajes principales de la localidad. Los niños seguían llorando, no querían probar ningún alimento. Les presentaron unas bandejas llenas de habas. Entonces ellos, de forma extraña, se fueron a por los tallos. Al abrirlos no encontraron nada, lloraron todavía con más ímpetu. Se veía que estaban claramente hambrientos. Los lugareños, al darse cuenta un poco de que habían visto un posible alimento, les enseñaron que las habas se podían abrir y que se encontraban dentro, las comieron, se pudieron alimentar. Y el niño estaba muy debilitado y murió poco tiempo después. Pero la niña sobrevivió. Fue perdiendo la pigmentación extraña que tenía, esa pigmentación verde, según cuenta este relato, y fue bautizada y estuvo mucho tiempo al servicio de este caballero, ¿no?, inglés. Y según luego contaba ya más adelante, resulta que decía vivir en un mundo en el que no había sol, un mundo en el que había esa luminiscencia también un poco parecida a la luz del ocaso cuando se pone el sol, y que estaban cuidando sus ganados cuando se sintieron atraídos por un sonido como de campanillas. Se perdieron, se internaron dentro de un túnel hasta que llegaron a lo que es la salida, donde los encontraron, y allí estaban absolutamente perdidos. Esto es un relato que aparece en una obra conocida como Fairy Mythology, y que habla de toda la mitología de hadas y de duendes. Y es un poco un relato que se ha ido llevando a lo largo de toda esta familia británica de señores de Suffolk, hasta que ha sido recogida por el autor del Fairy Mythology.
El autor Peter Colosimo, como cosa curiosa, lo ponía en el pueblo de Banjos, que había ocurrido esto en el pueblo de Banjos, en Barcelona. No es real, porque además es que el pueblo de Banjos no se encuentra, no existe. Bañolas, había una historia parecida. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues la primera referencia que se tiene es la de Sioux Folk, y luego pues no sé por qué extrañas circunstancias o extraños azares fue llevada aquí a España, a un pueblo catalán. Hasta ahora estamos en la leyenda. Vamos a intentar dar datos históricos, pero un mínimo apunte. Hay una historia que ocurrió en 1947, me parece. El almirante Richard Evelyn Byrd, navegando en línea recta hacia el Polo Norte, encontró algo muy curioso. ¿Nos lo cuentas mínimamente? Muy extraño, sí. Él iba en un barco y, bueno, pues iba navegando hacia el Polo Norte, con la curiosa circunstancia de que al pasar por el punto en el cual, según los cálculos de navegación, deberían estar absolutamente encima del polo norte magnético terrestre, pues el hombre no se encontró con el paisaje que esperaba, es decir, puro hielo. Fue avanzando y lo que se encontró, y hablamos de muchos kilómetros más hacia allá del punto en el cual él suponía por los cálculos que era el polo norte, encontró un clima templado, muy parecido a las costas tropicales, encontró playas, vegetación muy espesa, cascadas de ríos y todo tipo de animales, también de fauna, e incluso él hablaba de algo parecido a un mamut, un animal que ha desaparecido hace mucho tiempo sobre la superficie de la Tierra. En medio de una tierra que debería ser hielo constante. Claro, evidentemente. Ya. Él consideró que se había perdido, es decir, que había hecho mal los cálculos y que de alguna forma se había perdido y que había encontrado una tierra extraña. Sobre esas latitudes, de todas formas, también es muy raro el encontrarte una vegetación y una costa de tipo tropical. Entonces volvió con esa idea. El caso curioso es que más tarde, me parece que fueron 11 años después, no recuerdo exactamente, en una expedición organizada por los Estados Unidos en el Polo Sur, él era el jefe de la expedición y a partir de un vuelo que él hizo, también debería sobrepasar el Polo Sur terrestre, y la sorpresa que se encontró fue que volvió a encontrarse con las mismas, es decir, el mismo paisaje más o menos tropical, cuando lo que tendría que estar viendo pues sería justamente la Antártida, ¿no? Un continente absolutamente de hielo, desértico absolutamente, y se encontró con la misma sorpresa. El hombre ahí ya se quedó bastante. En este caso fue sobre un avión, él iba pilotando un avión y se encontró otra vez con el mismo tema, se quedó bastante impresionado. Era un hombre muy curioso también. Él quisiera haber hecho más expediciones, pero al año siguiente murió y ya no pudo ser. Hay quien dice que ese lugar o esos lugares son un poco la entrada al mundo intraterrestre que ha buscado Hitler y que está buscando un montón de gente desde entonces y desde la tradición desde mucho antes. Sí, se supone, hay muchas hipótesis al respecto. Lo que hablamos antes de las tierras huecas, las teorías de la tierra hueca. Y se supone que la entrada a esa tierra hueca está justamente en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur. Una abertura, según las hipótesis más conocidas, de unos 12 a 16 grados aproximadamente, una extensión de 2.000 kilómetros, habría un hueco por el cual accederíamos al interior hueco de la Tierra, y algunos suponen que el almirante Byrd lo que hizo fue encontrar ese hueco y atravesar el lado interno de la Tierra. Antes de terminar, una pregunta que nos llega, que nos va un poco a unir con lo que queremos hacer en la segunda parte del programa. Antonio nos pregunta si siempre se ha dicho que los extraterrestres viven bajo tierra, en cavernas, estos seres intraterrestres, ¿cómo es posible que tengan una tecnología tan avanzada? Bueno, yo en principio ahí no le encuentro ningún problema, es decir, si tú tienes una inteligencia y una capacidad de desarrollar una tecnología, si tienes un medio dentro de más o menos no hostil, sino perfectamente adecuado a la vida, ya sea dentro, en el interior, o ya sea en la superficie, puedes desarrollar una tecnología perfecta. Si además entroncamos con las leyendas más antiguas que nos hablan de ciertos continentes perdidos, a partir de los cuales encontraríamos las raíces de nuestras civilizaciones actuales, Atlántida, efectivamente, evidentemente esta gente ya arrostraba una tecnología, ya no tecnología física o tecnología de aparatos tal como los conocemos, ordenadores, etcétera, sino también una sabiduría muy antigua y que podrían haber seguido desarrollando en el interior de la Tierra. Es decir, respecto a tecnología, la gente que hubiera podido sobrevivir, introducirse en estas cavernas,
incluso adaptarlas a una forma de vida, digamos, amable, es decir, que pudiera haberles dado lugar a desarrollo tecnológico y cultural, y científico también, ¿por qué no? Pues bien, podrían haber continuado con esa tecnología, y tengamos en cuenta que lo que dicen las leyendas es que después del cataclismo, la gente de superficie, es decir, aquellos que mediante navíos o barcos arribaron a otras costas, habrían arribado prácticamente con lo opuesto, como quien dice, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel mental también, con lo cual tendrían que haber reconstruido toda una historia de ciencia, de cultura, de ideas, absolutamente, de filosofía, de todo. Es decir, estaríamos bastante atrasados respecto de aquellos que en un momento dado hubieran tenido la posibilidad de introducirse dentro para arrostrar perfectamente el cataclismo. El propio Dalai Lama habla de ellas. Otros monjes, otros lamas, lo han contado en otros tiempos. Es un secreto profundo, guardado desde la noche de los tiempos. Existe un reino, una fantástica ciudad habitada por seres poderosos y sabios. Se trata de Shambhala. Shambhala, el reino de Agartha, serán nuestros próximos argumentos. Hace unos cuantos años, estando en un lugar de Asia, localizamos una historia increíble que hablaba del Señor de los Anillos, o el Dueño del Mundo, un individuo que decía que regalaba extraños anillos a ciertas personas, entre las cuales se encontraba Ferdinand Ossendowski, y que Nicolás Roerich estuvo también por ahí. Dos personajes apasionantes de la historia, muy poco conocidos. ¿Nos hablas de ellos? Y de este... Además, típicos y natos. Dos personajes de esos románticos que ya quedan cada vez menos. Además, con cada uno con una historia personal pues absolutamente apasionante. La verdad es que son personajes de estudio de esos que nunca dejan de sorprenderte, tanto desde su nacimiento, cómo se desarrolla su vida posterior y sobre todo la pasión que los dos sintieron por esos territorios del centro de Asia, de Mongolia, del Tíbet, del Himalaya, y cómo fueron recorriendo y recogiendo datos de lo más curioso. Aquí en Europa la verdad es que no teníamos hasta hace no mucho tiempo ningún dato sobre la posible existencia de ciudades o de imperios bajo el suelo. Agartha y Shambhala se lo debemos a ellos, sobre todo el que se haya divulgado un poco el asunto. El primero fue un francés, fue Jacques Oliot, el que más o menos nos puso sobre la pista, un francés que estuvo por Calcuta y se encontró con una serie de curiosas leyendas que nos hablaban de túneles que viajaban desde algunas regiones sagradas de la India, sobre todo debajo de algunos templos, que nos llevaban directamente pues hacia el Himalaya, y en el cual se podía encontrar, decían las leyendas, todo un reino bajo el suelo, con un rey del mundo, alguien mítico, un personaje mítico que es capaz de leer incluso las mentes de los gobernantes. O sea, sería todo un gobierno en la sombra, con toda una organización social, política, filosófica, religiosa detrás. Impresionante, ¿no? Luego Blavatsky se encargó también un poco de darle un poco de más publicidad al tema, pero realmente de quien tenemos datos más coherentes, aparte de también otro investigador que es Saint-Yves d'Alveidre, un ocultista francés que tenía un brahman hindú, un poco, no a su servicio, ¿no? Pero que había contactado con él en Francia y que le había contado un poco algunas curiosidades del tema. Dedicó un libro al tema. Y bueno, son estos dos rusos, que son Ossendowski y Roerich, un poco los que nos dan las claves más concretas sobre el tema. Ossendowski estuvo sobre todo viajando en toda Mongolia, con todo un séquito de mongoles, y él no tenía absolutamente ni idea del tema de Agartha y Shambhala. Algunos dicen que había leído el libro de Saint-Yves d'Alveidre, y de Jacques Oliot. No tenemos constancia de ello absolutamente, y el caso es que cualquier viajero un poco avispado puede encontrar datos o noticias sobre el tema. Es decir, no es una cosa de la que hablen los nativos, ni los mongoles, ni los hindúes, ni los tibetanos, ni los propios chinos. No suelen hablar de buenas a primeras al viajero, pero si eres un poco avispado puedes dar con alguien al cual te ganes la confianza suya y te puede hablar de este tipo de temas. En el caso de Ossendowski, que fue en el tiempo anterior a los viajes de Roerich,
pues estuve viajando con los mongoles, encontró un lama calmuco, que es una de las muchas tribus que van atravesando las estepas, muy relacionado con los turcotártaros y con los mongoles y con todas estas grandes tribus de las praderas y de las estepas. Y bueno, pues en principio él le dijo que había conocido al Dalai Lama y que en realidad la familiaridad que tenía con el Dalai Lama era porque era uno de los pocos individuos que había visto al rey del mundo. Esto le contaba al lama este. Fue una conversación muy breve. Le dijo: yo he conocido al Dalai Lama, soy amigo personal del Dalai Lama porque él se enteró de que yo había estado en el imperio de Agarthy y he conocido al rey del mundo bajo el suelo y tal. Entonces fue una conversación breve de minutos. El caso es que el pobre Ossendowski, luego el otro montó a caballo y se fue dándole un saludo en calmuco. Y el hombre pues se quedó bastante intrigado y lo apunta en sus diarios de viaje y ahí se quedó el tema, ¿no? Lo que pasa es que más adelante, viajando también con los mongoles, hubo un momento en el que todos se bajaron de sus camellos, de sus caballos, se quedaron prácticamente como aterrorizados, se pusieron a orar. Luego les preguntó, ¿no?, el motivo de ese comportamiento y uno de ellos le dijo que si no se había dado cuenta de que todo absolutamente en el desierto se había paralizado, que todos los animales habían dejado de emitir sus sonidos naturales y que como si la vida toda de la estepa hubiera quedado paralizada. Él le dijo que ellos habían escuchado un rumor, una especie de ruido sordo, un ruido que venía de las profundidades de la tierra y que ellos reconocían a las gentes de este imperio y al propio rey del mundo que estaba rezando y que era una cosa bastante habitual en el país, que entonces les invadía una especie de terror sagrado y se ponían ellos también a orar. Esto fue la siguiente noticia que él tuvo. Luego más adelante estuvo hablando con un príncipe también y con un lama. Le fue bastante difícil el acceder de buenas a primeras a que le hablaran de este tema. El lama consiguió que le comentara algunas peculiaridades de esto. Le comentó que había todo un gobierno bajo el suelo en algún punto determinado entre el Himalaya y el centro de Mongolia, en el cual existía pues todo un imperio bajo el suelo regido por un hombre pues con unos poderes y con unos conocimientos magníficos, o sea, algo fuera de lo normal, que estaba en contacto absolutamente con los dirigentes, a nivel mental con los dirigentes de todo el globo, y que era un poco el poder en la sombra detrás de toda nuestra superficie. Y cuentan incluso que este individuo regalaba anillos y que le regaló un anillo incluso a Ossendowski. Sí, esa es una de las leyendas que corren al respecto de Ossendowski, el asunto de anillos, también tablillas de oro regaladas a lamas. En ciertos lamasterios incluso también se dice o guardan como reliquias algunos de los objetos que el rey del mundo, este supuesto gobernante de este imperio, de Agarthy o de Agartha. Agartha sería un poco la transcripción sánscrita, es decir, los hindúes lo conocerían como Agartha y curiosamente, desplazándonos muchos kilómetros más hacia el norte, en las tierras de los mongoles, en las estepas de Mongolia, ellos lo llaman Agarthy, que es un poco la traducción a su propio idioma. Y se encuentran pues todo tipo de leyendas, de objetos, sobre todo tablillas de cobre y oro, en los cuales una serie de grafismos más o menos extraños, un lenguaje que posiblemente sea ese lenguaje o idioma, el batán, del que habla Saintiv Dalveidre, tiene un nombre bastante complicado de pronunciar, por cierto, en su libro, La misión de la India, una especie de lenguaje sagrado que sería un poco el arquetipo de todos los idiomas sagrados de Oriente. Y con estas tablillas dicen algunas leyendas que ciertos lamas pueden entrar en contacto telepático con este rey del mundo para recibir un poco instrucciones. Hay incluso muchas leyendas, muchos lamas aseguran que el rey del mundo se ha hecho visible o se ha hecho presente en ciertas ocasiones, sobre todo en festividades especialmente sagradas, tanto en la India como en China, pues como en la propia Mongolia, como en la propia Ulan Bator y en las cercanías, en los lamasterios más alejados. Hay toda una cultura budista muy arraigada en Mongolia, y bueno, pues toda la zona, incluso en Camboya también, en el propio Siam, hay leyendas de este tipo y objetos que se atribuyen al rey del mundo o bien a alguno de sus gobernantes anexos. Y rápidamente, cambiando de tema, aunque Shambhala y Agarthy ese imperio, ese dueño del mundo será un tema que vamos a continuar, ¿verdad? Incluso nos montamos una expedición, si quieres. Uy, yo estaría encantado, vamos, me apunto el primero. Ya hace años que tengo una historia que ya te contaré. OVNIs, objetos submarinos no identificados. No solamente hay, al parecer, extrañas cosas debajo de la tierra, sino también debajo del mar, y han sido vistos por multitud de personas. Sí, danos algunos datos. Muchas. Son esos objetos que Antonio Rivera, ese investigador pionero, creo yo, de la ufología en España, llamó en uno de sus libros OVNIs, objetos submarinos no identificados.
No hay objetos solamente celestes o los típicos platillos volantes que todos estamos más o menos acostumbrados a ver en los periódicos o en los libros, en la bibliografía, ¿no?, del tema. Y sobre todo, además, una cosa muy curiosa, en los avistamientos ovnis, es decir, de objetos volantes, muchos de ellos se dan en montañas, en el Rocador, en las montañas de Santa Caterina, en ciertos sitios en los que también se suponen o se hablan de túneles en los cuales aparecen individuos peculiares con una cierta tecnología o más o menos extraños a nuestra visión normal de lo que es un ser humano. Es decir, generalmente están asociados. Y en los sitios, en los lugares en los que se mantiene algún tipo de etnia con leyendas más antiguas, por encima de lo que es la civilización occidental, que más o menos lo va sobretapando todo, pues hay todo tipo de leyendas de esos mundos subterráneos, generalmente entradas en montañas, y son en esas montañas donde se da una casuística ovni impresionante, de avistamientos de ovnis que salen o se van detrás de la montaña, etcétera. Pero en el mar, pues hay toda una casuística también. No ya solo en el Triángulo de las Bermudas, que ya sabemos que es una zona de avistamientos pues muy intensa, en el Golfo Pérsico, en el Mar de China, prácticamente en el Océano Pacífico también se dan muchos casos. Se ven ruedas fosforescentes, hay muchos casos de testimonios pues que no tienen que ver absolutamente los unos con los otros, que nos hablan de ruedas giratorias, con ruedas con rayos luminosos que giran y que van un poco custodiando a los barcos que los ven. Generalmente se ven sobre todo en barcos, aunque también hay avistamientos desde las costas, es decir, gentes que están en la costa y que ven emerger objetos luminosos saliendo del mar. Han sido vistos en costas, en barcos, en algunas ciudades del Golfo Pérsico muy habitadas. Hay un caso además también en España, muy curioso, recuerdo ahora, recoge Antonio Rivera en Los 12 Triángulos de la Muerte, uno de sus libros. Se hizo eco de él el Faro de Ceuta, un periódico local, y esto era en el 11 años después del 63, 1974, salió la noticia en los periódicos, la agencia luego la estuvo divulgando por toda España. El lunes anterior, varios pasajeros del Virgen de África, me parece recordar que era el barco de pasajeros en el que tuvieron el avistamiento, un objeto salió de las aguas, lo estuvo viendo prácticamente toda la tripulación sobre la cubierta, y fue un objeto que emergió, que estuvo 10 segundos en el aire, se volvió a introducir en el agua y volvió otra vez a hacer otra aparición. De nuevo se introdujo en las aguas y luego vieron cómo se alejaba pues por debajo de... Y como cosa curiosa también, incluso en el viaje de la Kon-Tiki, exactamente, pues en sus diarios, recordemos que Heyerdahl lo que estuvo haciendo es una especie de recreación de cómo podían haber colonizado los polinesios todas las islas de Polinesia. Él se creó un barco con las mismas características con las que se fabrican actualmente por parte de los aborígenes y de los nativos de las islas. Un barco pues de lo más rústico y rudimentario. Tuvo mucho tiempo para llegar hasta múltiples islas de todo el Pacífico, y durante muchas noches estuvieron viendo extrañas figuras fosforescentes en el agua que les dejaron bastante impresionados y que les seguían. En algunos casos incluso las dimensiones hablan hasta de kilómetros de largo, ¿no? Y además parecían tener estructuras bastante atípicas, algunas, como te decía, muy parecidas a ruedas luminescentes. Entonces la posibilidad de bancos de peces que hagan ruedas con todos sus radios es bastante remota. Ya. En 30 segundos ya para terminar, mucha gente dice que algunos investigadores, que estos ovnis puede que no vengan de arriba, sino que sean de abajo del mar y de esas civilizaciones. ¿Qué opinas? Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que existen las dos. Hay toda una casuística de ovnis con tripulaciones más o menos humanas que emergen de oquedades de la Tierra o que bien que emergen del mar. Para los que defienden un poco la teoría intraterrestre, pues tanto las bases submarinas como estos avistamientos, podrían tener su origen en estas culturas que habitarían en el interior de la Tierra. Luego hay toda una casuística también de avistamientos con seres más fabulosos, que no parecen corresponder a una biología terrestre. Yo no sabría decantarme hacia un lado o hacia otro. Sí diría que no me gusta afirmar las cosas 100%. Hay, desde luego, desde mi punto de vista,
muchas coincidencias, tanto a nivel antropológico, ya hemos visto algunas de las muchísimas, de las infinitas leyendas que hay, antropológicas, culturales, mitológicas, etcétera. Por otro lado, los avistamientos ovnis de los que hemos hablado aquí someramente, pues también nos dan otra pista, y sobre todo las leyendas, algunas de ellas muy concretas y muy espeluznantes en cuanto a los datos concretos que dan de Agartha y Zambala, la verdad es que dan mucho que pensar. A veces dan ganas de mirar al suelo y tratar de penetrar, ¿no? De saber qué hay ahí debajo. Posiblemente encontremos algo. Francisco Javier, ha sido un placer estar contigo. Posiblemente tengamos que montar esa expedición. En vez de mirar para arriba, mirar debajo de nuestros pies, porque a lo mejor encontramos respuestas. Yo creo que sí, es muy posible. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Te emplazo para próximos programas. Tenemos mucho que hablar todavía, mucho que contar, ¿vale? Nos hemos quedado ya Agartha y Zambala, que eso puede ser, pues ya, lo último. Seguiremos hablando de ello. Cómo no, por supuesto. Gracias. Terminamos y vuestros deseos son órdenes. Queríais que habláramos de intraterrestres y ahí hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco esta entrevista, dando todos los datos de ese fascinante tema. Seguiremos de cualquier forma detrás del asunto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Vuelve el tiempo de los misterios. Teléfonos y redes sociales abiertas, 900-137-137, Blanco Radio, por si queréis estar en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí todavía tenemos mucho para contaros. Seguimos con ese extraño personaje que hoy es el eje central de nuestra primera parte. Después vamos a llevaros a una casa del terror y David Cuevas nos va a llevar a escuchar algunos testimonios exclusivos de personas que han visto ovnis. Para seguir, vamos con la última introducción de este personaje. Busquemos más datos de Aleister Crowley y su relación con los artistas de la época, por ejemplo con Led Zeppelin. Debido al éxito, no tardaron los rumores de que la banda había realizado un pacto con el diablo, leyenda que tomó cuerpo por la afición del guitarrista Jimmy Page con las artes ocultas. Se dijo que Page era un admirador de Aleister Crowley, un conocido ocultista y practicante de esoterismo. Lo antes dicho se reforzó más aún cuando Page compró la casa Boleskine, a orillas del lago Ness, que perteneció ¿a quién? Pues a Aleister Crowley. Page además habría prestado su casa de Londres para las filmaciones de Lucifer Rising, por su traducción algo así como el advenimiento de Lucifer, y es que Jimmy se asoció con Telmic Kenneth Anger, cineasta productor de esta película. Jimmy no habría finalizado una banda sonora que preparaba para este film. Busquemos más datos de la influencia de Aleister Crowley en el cine. Ahí damos una información que hemos adelantado antes. Jimmy Page vende la casa, ahora está, como tú dices, desaparecida porque tú no la encontraste. Pero tuvo mucha influencia en el cine. Dejó su casa, como decía ahí esa introducción. Bueno, por supuesto, se ha citado a un personaje que es fundamental en la recepción de la obra y la figura de Crowley en los años 60 y en la actualidad, que es el cineasta Kenneth Anger, uno de los grandes del cine experimental americano y del cinema queer, del cine gay de los años 60, y que es, por confesión propia, un seguidor de la filosofía telémica, de la magic la Magic de Aleister Crowley, y que efectivamente a lo largo de los años 60 realizó una serie de películas experimentales que planteó además como cine mágico en sentido estricto, es decir, rituales mágicos que a través de la imagen, de la alteración del sonido, de las imágenes, etcétera, pretendían conseguir transformaciones mágicas en los espectadores. Y en esas películas efectivamente colaboraron gente del mundo de la cultura pop y del rock de la época, no solo Jimmy Page, sino Mick Jagger, en alguna de ellas
participó incluso uno de los miembros del clan Manson, Bobby Beausoleil, que llegó a ser amante de Kenneth Anger y con el que acabó tirándose los trastos a la cabeza, y bueno, Marianne Faithfull, la gran cantante, Anita Pallenberg, un montón de gente de toda la contracultura, gente relacionada con grupos como los Rolling Stones, etcétera, participaron de todo este renacimiento de Crowley, que en realidad fue una línea continua, porque en Estados Unidos Crowley dejó un legado muy importante en la costa oeste americana, en Hollywood, siempre tan abierta a todos los misticismos y ocultismos, y a partir de ahí se fue expandiendo por todo el continente americano y por el continente de Hollywood y de la cultura rock. Déjame que escuchemos una cosita. Has nombrado a Jimmy Page. O sea, para que nos hagamos un poco la idea de los tiempos. ¿Y por qué tanta influencia en toda esta gente? Quizá con un poco repulsa, eran gente que, los jóvenes en aquel tiempo revolucionarios. Bueno, el problema es que en el año 40 llega a Londres, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, Grady McMurtry, que sería jefe director de la OTO, presidente de la OTO, conoce a Crowley, le ayuda económicamente, y gracias a eso Crowley editará un tarot con Lady Harris. Te iba a preguntar, es una de las preguntas. Una de las obras más importantes, junto con las autoconfesiones, por su calidad. Bueno, pero eso también le pasa lo mismo que a las confesiones. Las confesiones se editan los 2 primeros volúmenes en el año 29, pero eso es un fracaso, y ya no se editarán hasta el año 69. Y lo mismo pasa con el tarot, que sale del 70. Kenneth Grant, que es el secretario de Crowley entonces y el responsable, junto con John Simons, de rescatar los materiales para las confesiones, es separado del cargo de la OTO por un motivo que tiene conexión con lo que vais a hablar luego, que es la creencia en los ovnis. O sea, Kenneth Grant cree en los ovnis, lo mezcla con Aleister Crowley, lo mezcla con Lovecraft, pero a Carl Hermer, que es el auténtico albacea de la Orden del Templo de Oriente, que vive en Estados Unidos, le molesta, y entonces traslada el cargo de jefe de la OTO, se lo traslada a Grady McMurtry, y a partir de entonces la logia Agape, que es muy antigua, que es de los años 40, donde estaba Jack Parsons, se convierte en el centro de todo, y de ahí va a dimanar en gran medida la influencia sobre la contracultura. Pero eso empieza en los años 40. Estaban vinculados incluso a la ciencia ficción. Llegaron a conocer a Jack Williamson, llegaron a conocer a Robert Heinlein, a Ray Bradbury. De hecho, hay una... Y a L. Ron Hubbard. Y a L. Ron Hubbard, el honesto L. Ron Hubbard, sí. Vale, ¿dónde entran los ovnis a la historia? Ahí hay una persona que preguntaba si tuvo algún contacto con algún extraterrestre, Aleister Crowley, o ya son... Bueno, eso son precisamente algunas de las ideas y de las teorías que aventura Kenneth Grant, que es el hecho de que las entidades con las que contacta Aleister Crowley no son exactamente arquetipos, digamos, junguianos, ni son dioses egipcios, es decir, son todo eso, pero son además entidades alienígenas reales. Y además también coincidirían en algunos aspectos con las entidades creadas por H.P. Lovecraft en sus mitos de Chulu, Cthulhu, o como queramos decirlo. Y a partir de ahí también hay toda una suerte de contracultura ufológica que se nutre de la mitología y de la figura de Aleister Crowley, y le considera también conectado con todas esas ideas. Vale, ha nombrado que había un tarot. ¿Hizo un tarot, llamada? Efectivamente hizo un tarot. Él empezó a trabajar en él en torno a 1940 con Frida Harris, y le llevó muchísimos años. En los últimos años de su vida prácticamente solo publicó un libro de poesía, publicó Magia sin lágrimas, el cual acabamos de sacar la semana pasada con la editorial Aurora Dorada, y este libro, el libro de Thoth, que recoge un nuevo tarot reinterpretado a la luz del nuevo eón de Horus.
Vale. Desde tu punto de vista, Fran ya ha dicho el suyo, ¿por qué tuvo tanta influencia en la contracultura, en la música, en el cine, etcétera, etcétera? ¿Y por qué hoy seguimos hablando de él? ¿Y por qué estáis tan fascinados vosotros y otra muchísima gente en el mundo con este personaje? Yo personalmente por motivos muy distintos, que es sobre todo por su estilo literario, porque me parece un escritor de primera. ¿El por qué pudo influir tanto en la contracultura? Pues me resulta curioso que no lo hayan mencionado ellos, por el tema de las drogas. También creo que contribuyó a través de Timothy Leary y demás experimentadores con drogas, tuvieron una gran influencia. De hecho, Timothy Leary dice que es el continuador de Crowley. Ten en cuenta que figuras que ahora mismo también son tan populares como Alejandro Jodorowsky o Paulo Coelho han sido grandes fans de Crowley en momentos de su vida y de su carrera. Dices, ¿sí? Han sido seguidores de ramificaciones de la auto en Brasil, en el caso de Paulo Coelho, y conocedores de todo ese universo, directores de cine no tan oscuros como Kenneth Anger, sino muchos otros, como actores como Dennis Hopper, como Peter Fonda, etcétera, fueron en un momento u otro de sus vidas, generalmente en torno a esos años 60, 70 de la contracultura, gente que siguió la filosofía telémica y que manifestó un interés más que casual en la figura de Crowley, y todo eso sigue presente actualmente. Marilyn Manson, todo tipo de bandas de metal, pero también intelectuales y gente de vanguardia como la banda británica Psychic TV, etcétera, son fans de Aleister Crowley, pero no simplemente fans en ese sentido, digamos, un poco banal y gratuito, sino realmente seguidores de sus ideas y de la filosofía telémica aplicadas al mundo de la cultura pop y del rock and roll. Casi terminando, Fran, ¿qué queda de esa cultura telémica? ¿Queda algo? Bueno, queda bastante, porque la Orden del Templo de Oriente pues sigue existiendo, tiene miembros. ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno, ahora mismo no, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es prohibida en numerosos países europeos, entonces solo queda en Inglaterra muy poquito, Suiza, con Crowley obviamente, pero donde permanece es en Estados Unidos, en California, y ahí es donde está el núcleo del cual yo estoy convencido que irradia gran parte de la contracultura, porque allí había numerosos artistas que pasaron tanto por esa asociación de la ciencia ficción, que era la Mañana Society, como por la Otto. Y con el tema de Hubbard y de Jack Parsons la mujer de Jack Parsons, Marjorie Cameron, era una pintora, bruja, seguidora de Crowley, pero al mismo tiempo actriz que trabajó con... Ella sí que llegó a trabajar directamente con directores de cine como Curtis Harrington, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que dice Frank, es el meollo de la contracultura californiana. Está muy implicada toda la filosofía y la figura de Crowley. Y hay que decir también, si puedo... Sí, por favor. Que actualmente hay muchas más sociedades telémicas de las que había en la época. Se empezó con solo Astrum Argentum y Ordo Templi Orientis, pero también tenemos a los caballeros telémicos, tenemos la ramificación de OTO de Kenneth Grant, la orden tifoniana, tenemos la Soto, que es la división de Ordo Templi Orientis de Marcelo Mota en Brasil, y seguro que hay muchas más que no conozco. Qué curioso la influencia que puede tener un personaje mucho después de su muerte. Es una tontería lo que digo, pero un personaje como este, ¿verdad? Sí, no sabemos lo que haría si resucitara y viera lo que... Pedir derechos de autor, estoy convencido de ello. Eso seguro que lo haría. Una frase, ¿cómo definirías a Aleister Crowley para marcharnos? La gran bestia... Pues yo le definiría como un ocultista experimental, y obviamente le definiría como la gran bestia, como él quiso llamarse, Tom Megatherion, pero un ocultista experimental porque elaboró y reelaboró numerosos rituales. La mayor parte de su obra son rituales, o sea, al principio empezó escribiendo poesía, escribió teatro, y escribió novelas, escribió relatos, y ensayos incluso, pero fundamentalmente lo que se dedicó al final de su vida es escribir numerosos rituales en los cuales reelaboraba continuamente temáticas mágicas de tanto de la Golden Dawn como de la Otto. Curioso. Era un cabalista. Jonathan, ¿tú cómo lo definirías? Iluminista científico, porque es como él denominaba ese movimiento de... ¿Iluminista científico? Sí, es decir, el siguiendo el lema de la Astrum Argentum, el propósito de la religión, el método de la ciencia. Eso es lo que él hacía. Jesús.
un hombre del espectáculo, un hombre del mundo del espectáculo, el supermago del siglo XX y XXI, alguien que combinó la magia ocultista con sus dosis de ritual, de filosofía, de mística, pero los combinó con las técnicas de la estrella de rock Avant la Lettre, de una estrella de Hollywood, y precisamente por eso fue un profeta adelantado a su tiempo, pero se ha convertido de alguna manera en la figura, por definición per se, de lo que es la figura del mago en el siglo XXI. Terminamos con música. Contigo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes página web, Face, esas cosas modernas? Tengo Twitter, que es odiado por muchos. Tengo Facebook, en una revista que se llama Ángulo Muerto. Bueno, me puede encontrar en internet, me puede encontrar prácticamente cualquiera, ¿no? Franje Rubio, y ahí te Franje Rubio, ahí me pueden encontrar, sí. Perfecto, gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias a ti. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado estar con nosotros? Me ha encantado, sí. Vale, forma de contacto contigo, si quieres alguna forma de contacto, o seguirás escribiendo ahí como hacen los traductores en lo oculto de tu estudio. Pues yo publico de vez en cuando en Ángulo Muerto, que con Frank Rubio, así que si quieren contactarme pueden contactarme a través de él. Perfecto. Jesús, forma de contacto contigo. Forma de contacto conmigo, aparte de a través de la bola de cristal, pues a través de la editorial Valdemar. ¿Bola de cristal de verdad o es? No, era un poco broma. Vale, era un poco broma. Vale. A través sobre todo de la editorial Valdemar, la que ha publicado estas confesiones de Aleister Crowley y con la que yo colaboro habitualmente como asesor y autor, y también a través pues de la revista Fotogramas, en la que también colaboro como crítico de cine todos los meses. Espero que hayáis disfrutado estando con nosotros. Por supuesto, como siempre. Gracias a los tres. Gracias. 13:21. Continuamos, 12:21 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Yo acá de Tucumán, norte de Argentina, esperando Espacio en Blanco siempre, y un abrazo enorme. El mejor programa de misterio, cada día mejor. Un enorme abrazo al querido Miguel. Siempre estoy atento a sus programas, los últimos fueron fabulosos, y bueno, todo mi cariño para vos, para ustedes, para el equipo, el mejor equipo de misterio, de programa de misterio del mundo. No en vano, yo hace más de 15 años que los sigo. Desde Tucumán, Argentina, norte de Argentina, un cariño enorme, Juan José Gómez. Un abrazo fuerte. Una de las vocaciones del Espacio en Blanco es daros noticias de lo que se mueve en el mundo del misterio, congresos, a veces de vez en cuando conferencias, esas rutas que se están haciendo últimamente en muchas partes de nuestro país. Y ahora nos vamos hasta Cádiz para hablar de la Casa del Terror y lo Fantástico. Su protagonista es José Manuel Serrano Cueto, que ya está en nuestro programa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Miguel. Director de cine, escritor, titulado en dirección de escena por la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga. Has escrito libros hablando de un montón de cosas que tienen que ver con todo esto, y ahora te metes a hacer la Casa del Terror en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Pues porque es mi tierra y porque llevo ya 22 años fuera de ella y cada vez me tira más y tengo muchas ganas de poner primero un pie y terminar poniendo los dos, ¿no? Qué bien. Y te ha dado por crear una Casa del Terror. Cuéntame qué es esto. Pues mira, esto surge de una trilogía de libros que publiqué en Cádiz, que se llama Cádiz Oculto, que alguna vez en tu programa hemos hablado de alguno de ellos. Ajá. Y que recogen los misterios, las leyendas de Cádiz capital y provincia. La verdad que han sido una trilogía muy, muy exitosa. Yo diría que para ser un libro local y provincial, el éxito ha sido abrumador. Los 3 libros llevan más de 15.000 ejemplares vendidos, ¿no? Y basándome en estas historias, pues he creado esta Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, ¿no? Con piezas diversas, libros antiguos, etcétera. ¿Es una exposición permanente, una casa? Sí, nunca mejor dicho, porque la ambientación va a ser un salón de una casa antigua, tipo de casa abandonada y casa encantada, y con muebles antiguos, una iluminación pues apropiada, y en esos muebles antiguos, en esas vitrinas, es donde van a estar expuestas las piezas, ¿no? ¿Y por qué Casa del Terror? ¿Estás aprovechando tu experiencia en cine para meter ahí decorados fantasmagóricos o...? Pues
algo de eso hay, ¿no? Porque además alguna de las piezas me la ha hecho gente que se dedica, ¿no? Aunque tiene mucha relación con el cine. Y bueno, pues sí, voy a poner un poquito de todo lo que has dicho antes, ¿no? De mi formación de director de escena, de mi trayectoria como cineasta y de mi pasión por este mundo del misterio, ¿no? Veo que aquí dice que hay figuras, bustos, cuadros, grabados, libros antiguos, documentos. ¿Estás recreándolo o algunos son originales? Hay alguna cosa original, pero hay mucha recreación, porque bueno, tenemos bustos de fantasmas, lógicamente son figuras que nos han hecho expreso, ¿no? Para el museo. Tenemos una réplica muy buena de la momia niña de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, una niña momia que se encontró en una grieta en la cúpula, y me han hecho una recreación, una réplica de esta niña momia. Pero luego sí tenemos libros de Benito Feijóo y algunos grabados y alguna cosa que sí son bastante antiguas, que no son recreaciones, ¿no? ¿Fantasmas, alienígenas, brujas hay? Brujería, hay un apartado importante con muchos elementos relacionados con la brujería en Cádiz, ¿no? Hay como 4 apartados, están más o menos divididos como yo divido los libros. La parte de fantasmas, la parte de alienígenas, la brujería, el bestiario, los monstruos gaditanos, y luego va a haber pues una parte un poco más del cajón desastre, en la que hay otras piezas que no entrarían en estos 4 apartados. ¿Da miedo la casa? ¿Va a dar miedo la casa? Bueno, sabes que el miedo es libre, ¿no? Y hay a quien le da miedo unas cosas y otras, pero vamos, no, yo quiero, mi idea es alejarlo, no es un pasaje del terror, es una exposición, ¿no? Que sí puede dar miedo, porque el ambiente que vamos a crear es un ambiente cercano a, pues eso, a lo que decías, ¿no? Las películas de terror, con un sonido que van a crearme expreso, ¿no? Para la sala, pero en realidad es una exposición, no es un pasaje del terror, y a mí me gusta dejar esto muy claro, porque no se van a encontrar a gente dando sustos, o no va a haber sustos por el camino, ¿no? Sino que es un centro de interpretación de los misterios y leyendas de la ciudad y de la provincia. ¿Cuándo se va a inaugurar? Pues queremos inaugurarlo y cruzamos los dedos para que sea así, que yo creo que sí, porque va bien la cosa, a finales de junio, concretamente el 26 de junio. 26 de junio. Vale. ¿Se puede decir la dirección o todavía no se puede concretar? Sí, claro. Es la calle Beato Diego de Cádiz, número 7, bajo derecha. Es una calle muy céntrica en el casco histórico. Además, está justo enfrente de un edificio emblemático, que es la Casa del Pirata, que tiene también mucha leyenda, y está muy bien situado, la verdad. Beato Diego de Cádiz, ¿has dicho? Sí, Beato Diego de Cádiz, que también tiene su historia. Beato Diego de Cádiz con sus milagros, ¿no? Lo de los que hablo también en la parte de milagrería de los libros, pero que no voy a tener en la Casa del Terror. La parte de milagros de las que hablo en los libros no va a tener su correspondencia en la Casa del Terror. Más o menos en un mes, ahí se va a inaugurar esa Casa de Terror y lo Fantástico en Cádiz. A ver si este verano tengo oportunidad de ir por ahí por el sur, que creo que sí, y me encantará ir a ver este sitio, la Casa del Terror, ¿vale? Bueno, pues yo te estaré esperando con los brazos abiertos, porque además el primer empujón de verano lo voy a hacer yo. Voy a ser yo el que esté todo el verano allí en la Casa del Terror, y a partir de septiembre, si todo va bien, meteré a una persona, ¿no? Pero todo el verano, yo me bajo ahora en junio y estoy hasta septiembre allí. Qué bien. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo más para tener más información? Sí, tenemos una, pasa que la página web no está ahora mismo operativa, pero bueno, tenemos un Facebook que sí está operativo, un Twitter y un Instagram que es Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, o sea, se llama exactamente igual. Y la web será igual, Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, pero están haciéndola y ahora mismo no está todavía operativa. Vale, pues esperaremos un poquito. 26 de junio se inaugura. José Manuel, mucha suerte, mucho terror, mucha fantasía, y que sea un éxito esa idea. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Fuerte para ti, hasta prontito. Radio Nacional, el sonido que nos une. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa
en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. RTVE Noticias. Para entender la vida. rtve.es. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Puedes decir a esa gente que hace esa investigación que yo te escucho desde Nueva York y espero específicamente que empieces para escucharte en línea. Dale pues, éxito. Estoy, como diría un sabio, encantado y feliz como una perdiz. Y estás ahí con una camiseta que has traído que tiene que ver con los ovnis también, ¿nos vas? Me has delatado. Bueno, es mi pequeño homenaje al Día de Orgullo Friki, pero los ovnis no tienen nada de friki, o si no que se lo digan al Pentágono. ¿Qué pasa con el Pentágono? Nos da un poquito la noticia por ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que han afirmado es algo que es obvio, y es que han investigado y siguen investigando lo que tiene que ver con, claro, más que ovnis, fenómenos aéreos inexplicados. Claro, es que... Que es otra manera de llamarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay trampa. Todo lo que sea un fenómeno aéreo inexplicado para una potencia mundial que quiere proteger su espacio aéreo, tiene que ser investigado. Quiero decir, es obvio. Un ovni no deja de ser un objeto volante no identificado. Y cuando eso entra o invade un espacio aéreo que se está pagando con los impuestos de todos los ciudadanos y que hay una serie de personas que están pues protegiendo la seguridad de todos los ciudadanos, tienen obviamente que investigar lo que ha invadido un espacio aéreo y obviamente pues hacer un seguimiento para presuntamente, y esto lo subrayo, lo ponemos en negrilla y con resaltado, informar a la ciudadanía, pero eso vamos a dejarlo en un, como decíamos, corramos un estúpido velo. Ya, no informan, y aunque se van sacando informaciones de esas secretas, datos secretos, desclasificando, parece que siguen admitiendo que están investigando el tema de los ovnis, de los UFO, concretamente, no solamente de esos fenómenos aéreos, ¿verdad? Sí, lógicamente todo lo que tenga que ver con ovnis entra dentro de esa catalogación de fenómenos aéreos desconocidos o fenómenos aéreos inexplicados, con lo cual, oye, pues los ovnis están ahí y han de tenerse en cuenta, independientemente de la presunta procedencia de los mismos. Por cierto, Miguel, ¿cuándo viene el contacto? Que estoy esperando todavía. Algunos dicen que está cercano. ¿Y tú qué dices? Yo siento que está cercano también. Retomo palabras de algunos especialistas que estamos más cerca de la verdad con todas esas informaciones que nos están dando. Preparaos, que trae unos cuantos testimonios de ovnis. Y seguramente vamos a estar para verlos, David, cuando lleguen. A ver si te toma la palabra. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, ya sabes que yo quiero contar muchas cosas, pero normalmente doy paso a los que realmente importan en lo que respecta a los asuntos interesantes relacionados con ovnis, y es que son los testigos directos de estos sucesos. Ya sabes que mi asunto favorito, no solamente lo que respecta a ovnis, sino a cualquier anomalía, es poder ir a entrevistar a esas personas que han vivido esos sucesos. Así que atentos, porque luego daremos correo electrónico para que nos informen y podamos estar pues permanentemente contando o haciendo de altavoz de esas experiencias aquí en Espacio en Blanco. Bueno, pues esto es muy curioso y a mí me encanta, porque esto tuvo lugar muy cerquita de donde yo vivo, y además es muy reciente. Tuve ocasión de toparme con María Jesús Llano, vamos a llamarla Chus, por abreviar, y me comentaba que en enero del pasado año 2018 se encontraban con algo sin aparente explicación. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Chus, que nos lo narraba de la siguiente forma. Era el 25 de enero del 2018, del año pasado, y era la hora, acabamos de cenar, eran de 10:30 a 11 debían de ser, exactamente no te puedo decir, pero más o menos esa hora. Acabamos de cenar, salgo a la puerta del jardín, está la cocina al lado, bueno, voy a la cocina, salgo a la puerta del jardín y me encuentro pues enfrente justo del tejado del chalet de enfrente,
Pues una cosa que es que alucinando, estaba pero una nave enorme, pero enorme, como si estuviéramos viendo una película, ocupando toda esa nave, ocupando toda la pantalla de un cine. Alucinante. La perspectiva desde la que lo vi, pues se veía que tenía unas luces, yo vi como unas luces azules y rojas también, las azules y rojas, así en un lado, pero yo no alcanzaba a ver el otro lado, yo vi la parte que yo vi de la nave, porque estaba claro que era una nave, eso no había, ningún tipo de duda. Ahí estaban los primeros datos que daban de esa visión el año pasado. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, es realmente curioso porque esto tuvo lugar en un pequeño pueblo que pertenece a la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Madrid, muy cerquita de México, como es Villanueva de la Torre. Y bueno, pues lo interesante es que no solamente lo ve ella, es que también lo ve su marido. Y yo tuve ocasión de entrevistar tanto a Chus como a su marido para que nos contaran ambos su perspectiva de lo que había sucedido. Al preguntar a su marido, Alfredo Palomo, sobre el tema, esto es lo que nos cuenta. Yo me avisó Chus y dice, ven, mira. Salí a la puerta y entonces vi arriba hacia... Yo calculo que habría entre unos 300 y 500 metros de altura. Porque da la casualidad que aquella noche había aviso de posibles nevadas. Entonces, las nubes estaban bajísimas. Estaba todo el cielo cubierto de nubes. Y yo vi aquello ahí arriba. Yo calculo que tendría entre 30 y 50 metros de anchura la cosa que vi. A ver, cuidado, yo solo vi 3 focos alineados, muy bien alineados. 3 focos. Muy redonditos, con una nitidez del copón, era una luz muy blanca y en la periferia así, hacia el exterior, estaba como azulita, o sea, no alumbraban, yo solo las veía y no deslumbraban. Focos azulitos que no deslumbraban, qué bonito, focos azulitos. Sí, y además, aquello sea lo que sea, según lo que nos cuentan los testigos, tenía unas dimensiones bastante importantes. Y me gusta mucho que pasen estas cosas, porque hay compañeros, que respeto lógicamente, ¿no? Pero que opinan que ya no hay ovnis, que ya no se ven ovnis, que ya no hay personas que digan que están viendo cosas extrañas en los cielos o que no hay encuentros cercanos. Bueno, pues aquí tenemos uno. Y que de hecho yo me encontré de manera muy, muy cercana, precisamente porque, insisto, que yo vivo muy cerca de donde se produjo este suceso, ¿no? Cuando le preguntó precisamente, bueno, pues a nuestro protagonista, a Alfredo, más detalles sobre este asunto, bueno, pues fíjate lo que nos cuenta. El perro también se quiere manifestar, está ahí detrás. El perro quería hablar también y, bueno, aquí en Espacio Blanco abrimos los micrófonos a todos aquellos que quieran decir algo al respecto. Entonces, eso se quedó, estaba parado, no hacía ruido, no hacía nada. Y de repente se perdió en el techo de esta casa que ahora os enseñaré, y fue como si bajase. Y entonces yo me quedé pensando, digo, pues vas a volver a subir. Yo estaba seguro que iba a volver a subir. El hecho es que volvió a subir, pero ya es como si estuviera lejísimo, porque los 3 focos habían disminuido de tamaño terriblemente. Y dije, pues como ha subido, y entonces de repente pues subió hacia arriba y ya desapareció. ¿Y qué creían que era aquello, David? Es una buena pregunta. Desapareció dirección a Alcalá de Henares, recuerdo que me comentaban, y esta pregunta que yo me encanta hacer, oye, ¿qué creéis que era aquello? Y bueno, pues tanto Chus como él, como Alfredo, nos lo cuentan. Mira, no era un dron, no era un helicóptero, no era un avión militar, porque yo no conozco ningún aparato que se quede de forma estática y con las dimensiones que eso debía tener. Te digo de que debía tener porque yo solamente vi los focos, pero los focos tienen que tener algún soporte. Es decir, no, y vamos, no era ningún efecto atmosférico, ningún fenómeno raro de estos de... Porque... Es que es imposible. Si es que era enorme, ya ahora os vamos a enseñar el sitio exactamente, y es que se veía perfectamente desde esa puerta, pero perfectamente, y enorme. ¿Qué podía ser? Es que no se atreve a decirlo, yo lo digo claramente. No sé, pues una nave que no era...
que yo creo que no utiliza tecnología de la Tierra. De aquí no, desde luego. Creo que no, porque además no tiene sentido una nave con esa tecnología fabricada en la Tierra venir a un miserable pueblo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con David Cuevas en esta parte del programa. Una nave desconocida que iba a ese pueblo. Bendito pueblo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya sabéis, aquellos que nos escuchen, si tenéis casos parecidos, nos lo contáis. Luego explicamos cómo. Hay más, ¿no? Más testimonios. Hay más. Mira, hay un caso, me parece muy interesante. Tengo que decir que no he conseguido ponerme en contacto telefónico, yo siempre lo hago, ¿no? O al menos lo intento, con la persona. Esta persona, según me contaba, él compró mi libro, Dossier de lo Insólito, lo leyó y al final yo ponía correo electrónico para que me pudieran enviar casos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me cuenta es lo siguiente. Jueves 10 de enero a las 8:30 aproximadamente, pasado jueves 10 de enero, ¿no? Esto pasó hace muy poquito, hace 4 meses. Se desplazaba por la A33 con su coche, dice, y ahora paso a leer su relato literal. Desde Jumilla a Molina de Segura, ciudad de residencia de mi pareja. La velocidad a la que circulaba era de unos 105 kilómetros, ya que gusta conducir a baja velocidad. El caso es que, de repente, un vehículo pasa a gran velocidad y pasa por el carril izquierdo y dice, a los pocos segundos y en la oscuridad de la noche vi aparecer de la nada y de repente a mi izquierda, a unos 300 metros de altura y una distancia de 300 metros aproximadamente, un fogonazo de luz muy potente con forma de cilindro de 2 metros de diámetro por 4 de longitud. Las medidas son aproximadas. Por otro lado, hice de comentar que esta luz parecía de fuego, aunque no lo aseguro, y tenía forma de calamar. Como te iba contando, pude ver como el vehículo que me acababa de adelantar frenó por la tercera luz trasera y además el camión que también iba adelantando ese coche justo delante de mí hizo lo mismo. Con lo cual aquí hay varios vehículos que son testigos. Forma de calamar, como esa película en la que llegaban. Sí, la llegada. Me da la sensación que no fui el único que vio aquello y que los que lo hicimos quedamos bastante sorprendidos por el sinsentido de lo que estábamos viendo. Y ya para terminar, me cuenta, comentarte que este avistamiento duró cerca de 3 segundos y que aquel calamar, entre comillas, descendía a una velocidad enorme y unos metros antes de chocar con el suelo se desvaneció de la misma forma que apareció. Así que reducí la velocidad y estuve mirando por si veía fuego o alguna luz por la zona del avistamiento, pero no vi nada de nada. Lástima que todavía no había comprado una buena cámara de grabación para poder tomar pues testigo de esto, ¿no? Bueno, pues aquí está el caso. Intentaré ponerme en contacto telefónico con él para que nos cuente más, pero bueno, si alguien, esto es importante, de esa zona ha visto algo parecido en esas fechas, repetimos que fue pasado enero del presente 2019, más concretamente, tengo por aquí la fecha, la decimos, tuvo lugar el jueves 10 de enero a las 8:30 de la tarde, que se ponga en contacto con nosotros porque, bueno, pues quizá podamos estar ante algo cuando menos curioso. Ya hasta con forma de calamares nos visitan. Más testimonios antes de que venga nuestra compañera Rosa Rodríguez, que nos va a contar algunas historias también curiosas hoy. OVNIs y para muchos sus presuntos tripulantes, humanoides. Hay quien sigue diciendo que ya no hay casos de humanoides. Aquí hemos traído varios recientes de los últimos años a Espacio en Blanco y aquí tenemos otro sucedido en 2012. Me lo contaba hace poquito en Talavera de la Reina Fernando Herradura y lo hacía de la siguiente forma. La fecha es el 24 del 10 de 2012. A las 18:47 de la tarde, porque se queda grabado en la fotografía. Y yo iba con el coche de Alburquerque a Valencia de Alcántara. Estaba la tarde de tormenta, había bastantes nubes, algunos claros, y algunas nubes brillaban de una manera un poco peculiar. Hice varias fotos con una BlackBerry de aquellas nubes. Entonces, yo al cabo de un rato se me estaba empezando a hacer muy largo el camino, pero muy largo. Y no se veían ni los pájaros ni animales en una carretera muy transitada. Empecé a pensar, digo, que no hay ni coches en la carretera, no había ningún coche en la carretera. No me crucé con nadie en la carretera. Y en un cambio de rasante, a la altura del matadero municipal, a unos 3 kilómetros antes de Valencia de Alcántara, en la carretera había algo que brillaba muchísimo. Era como la forma de una persona, pero del tamaño pues de 1 metro, 1,5 metros. Y estaba en el medio de la carretera. Y yo instintivamente cogí y esquivé al ser que había en la carretera. Qué casos tan extraños.
muy extraños. Y la cosa se pone aún más interesante, porque aquel ser, según siempre el testigo, según Fernando, venía acompañado en los cielos de una extraña nube negra. Lo fotografía y cuando llega al hotel empieza a ver esas fotos. Fernando nos lo cuenta. Pero en el cielo había una nube negra muy rara, muy rara, muy rara. Y lo cual tomé una foto desde el coche porque iba despacio, iría a unos 60 por hora. Y la hice con un BlackBerry que tiene poca definición, pero la nube aquella era muy extraña. No me fijé bien en lo que había al lado de la carretera porque me llamaba la atención mucho la nube. Fui, hice mi visita y volví al hotel. Y al volver tampoco me crucé con nadie en la carretera. Y un silencio grandísimo, no se oía ni nada más que las rodadas del coche, ni las gotas de lluvia que caían se oía. Entonces, cuando llegué al hotel, empecé a ver las fotos que había hecho, y en las fotos me sale un ser bajito, con una especie de cara como yo defino como cara de cocodrilo, y en la nube se ve perfectamente que no es una nube normal, que eso es una nave o algo. Entonces, pues no lo dejé ahí, pero desde entonces no dejo de pensar en aquello. He contactado con gente que en Valencia de Alcántara le ha sucedido casos parecidos en ese tramo de carretera, que no es, el caso mío no es el único, pero hay más gente que le ha pasado. Entonces quiero ver si alguien me aclara un poquito. Vale. Pero vamos, yo sigo con mi vida normal y aquello no me ha afectado psicológicamente nada. No me extraña que muchas de las personas que critican estos temas nos llamen frikis cuando contamos este tipo de historias, ¿no? Un ser pequeñito, David. Sí, bueno, lo interesante es que no lo contamos nosotros, lo cuentan las personas que lo han visto. Protagonistas. ¿No? Ajá. Bueno, hacemos un alto. Esto es un programa en directo, son ahora mismo las 3:47 y Espacio en Blanco es interactivo. Antes, Fernando nos comentaba que había fotografiado eso. Vamos a mostrar a todos los oyentes de Espacio en Blanco que entren en redes ahora mismo, que entren en Twitter, que entren en Facebook, lo que vio Fernando. Él nos ha cedido la fotografía y se ve concretamente esa especie de nube extraña para ver si alguno de los oyentes nos da algún dato. Por ejemplo, oye, pues a mí eso me recuerda a tal, yo he visto algo parecido, pues esto puede ser un fraude. Oye, pues vamos a compartirlo con ellos y que nos ayuden un poco a intentar esclarecer qué fue aquello. Así que pueden entrar ahora mismo en las redes para comprobarlo. Vale, vamos a ver más, casi terminando, si ha habido más casos de todo esto. Vale, ¿cómo era aquel ser? ¿Cuál era su fisionomía? Lo escuchamos. Aquello era, yo no sé si en la foto no sale como yo lo vi. En la foto sale con una cabeza muy grande, no se define muy bien porque la BlackBerry tiene nada más que 4 megapíxeles de definición, y era la hora justo, el día el fin de semana que cambia el horario, entonces era casi anocheciendo. Pero allí era bajito, estaba en medio de la carretera. Y no estaba, una cosa que me llamó mucho atención es que no estaba perpendicular a la carretera, no estaba recto, estaba inclinado. Y en ese momento pensé, se va a caer. O sea, me vino esa tontería a la cabeza. O sea, que no. Pero yo le tuve que esquivar. Le tuve que esquivar porque me lo tragaba. Pero no reaccioné mal ni nada. No me estaba siendo muy consciente de lo que estaba viendo. Sin comentarios. ¿Ha habido más casos? Casi terminando. Ha habido más casos. Y bueno, pues. Ojo al final de esto porque aquí hay un dato muy interesante que no vamos a poder comentar en gran amplitud por falta de tiempo, pero ahí queda. Ha habido más casos, y así nos lo contaba el protagonista, puesto que los testigos se lo han narrado directamente a él. Hay un señor que se llama Antonio Triguero, y a este señor, pero este le pasó en el 90, en el 89, 90, en esa carretera, venían de jugar de fútbol sala, pero vamos... Y les persiguió un ovni desde San Vicente de Alcántara a Valencia de Alcántara. Les estuvo persiguiendo al coche. Eso está documentado por gente y lo ha grabado varias veces y han ido a verle y es una persona con la que tengo un contacto especial con él. ¿Y porque él me lo cuenta como si le he pasado ayer. ¿Y tiene algún caso más? Que recuerde así. No, recuerdo que hay un viajante de paquetería que me dice que conoce a alguien que yendo un día de Valencia de Alcántara a Portugal. Él tiene la sensación de que atropelló a alguien, se bajó del coche y allí no había nadie por ninguna parte. Y jura y perjura que atropellaría a alguien. ¿Y qué crees que pudo ser aquello? Pues aquello, la sensación que tengo, o hubo un momento que salté a otro espacio-tiempo o dimensión, porque aquello yo lo veía como una película, o sea, como se ven las películas que nos ponen en televisión o en el cine, exactamente igual. Aquello era real, porque yo lo viví real, o sea, aquello era una cosa real. El tema está en que no tiene ninguna explicación, pero en esa zona hay documentados cientos de casos,
y eso está muy cerca, porque está a unos 40-50 kilómetros de la base de Talavera la Real. Qué cosas más raras nos contáis. Talavera de la Real. La base de Talavera. ¿Recuerdas el caso de esos militares que disparan al aquel ser verde, grande, con las consecuencias que tuvo? Talavera de la Real, lo contamos aquí en Espacio en Blanco. Pues esto sucedió, he mirado aproximadamente unos 60-70 kilómetros de la base de Talavera de la Real. ¿Hay alguna relación? ¿Quién sabe? Un poquito lejos quizá, pero a lo mejor la hay. Un dato muy curioso. Miguel Pedrero, gran amigo de este programa, lo define como marcas de veracidad en ufología. Ir por una carretera y tener la sensación de que no te cruzas con nadie, ni a la ida ni a la vuelta, en trayectos largos. Y entonces, solo entonces, pasa algo. Una especie de ser de 1 metro estuvo a punto de atropellar, tuvo que esquivarlo, una nube negra extraña que todos los oyentes de Espacio en Blanco pueden ver ahora mismo en las redes, en Facebook y en Twitter. No lo sabemos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hay detrás del tema? Miguel, no sé si tú lo sabes, pero yo no tengo ni repajolera. Seguiremos investigando. ¿Forma de contacto contigo si te quieren contar alguna experiencia más? Me interesa mucho, y además casos de humanoides, de encuentros cercanos con entidades, estamos recogiendo casos en esa línea, ¿no? David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Cuidado ahora cuando vayas a casa por esas carreteras, ¿vale? Lo mismo digo. Gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtv.es. De Aleister Crowley y sus aventuras. Hoy la verdad es que teníamos a los oyentes activos en las redes, pero en el teléfono estaban silenciosos. Y en la segunda hora se han animado muchos. Vale, vamos a lanzar una nueva sección, ¿no? Vamos a lanzarla ya esta noche, se llama ¿Hay alguien ahí? Y los protagonistas van a ser las historias de nuestros oyentes narradas por ellos mismos. Vale. ¿Escuchamos la primera? Venga, vamos a ir. Escuchamos la primera. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó en Suiza cuando tenías 17 años? Pues, a ver, fue en el mes de septiembre, en el 77. Yo vivía con mis padres, vivíamos en una casa alquilada. Yo tengo 2 hermanos más pequeños y un dormitorio era para mis padres y otro para mis hermanos, y yo dormía en el salón, en un sofá-cama. Entonces, una noche que estaba intentando dormir, no me podía dormir, estaba con los ojos cerrados y de repente noté, aun con los ojos cerrados, que se iluminaba el salón. Tenía en el salón una terraza enfrente de mí y una ventana a mi izquierda. Entonces, cuando yo noté, aun con los ojos cerrados, que había luz, yo abrí los ojos y vi todo el salón iluminado de rojo. Entonces me asusté muchísimo, me entré en pánico, y al mirar a mi izquierda vi en la ventana una esfera roja, una esfera muy bonita, era muy bonita, pero en ese momento pues me asustó bastante. Y tenía luz propia, pero luego más tarde me he dado cuenta que no emitía luz directamente, o sea, el salón estaba enrojecido, pero no salía luz de la propia esfera. Era una esfera roja que abarcaba toda la ventana. Exactamente. Pero sí. No era la esfera la que iluminaba la habitación. Yo creo que no, o sea, por lo menos no había un foco que enfocara la habitación, sino la propia esfera tenía luz y la habitación estaba completamente enrojecida. Entonces, bueno, pues yo me quedé en pánico, no me podía mover. Yo creo que fue por el pánico. Es una cosa que siempre me he preguntado, si fue la propia esfera o algo que impedía moverme, pero yo creo pensar que fue el propio miedo que tenía.
cuando ya, no sé el tiempo que pasó, no lo recuerdo, cuando ya pude reaccionar, salí corriendo a buscar a mis padres. Mi padre no reaccionó, pero sí mi madre vino corriendo, y cuando ya volví al salón ya aquello no estaba. Y la verdad es que luego el tiempo pasó y me daba pánico volver a dormirme, de volver a ver aquello. Pero sí es verdad que pienso que aquello fue algo bueno, porque no me hizo daño, y luego cambió mi vida para bien, porque empatizo mucho con las personas, no lo sé, yo creo que fue una experiencia bonita, ahora visto con los años, claro. En el momento fue muy traumático. Nunca más se volvió a repetir esta experiencia. Nunca más. No hubo ninguna comunicación por parte de esta esfera. No, y además es una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? Lo primero, yo la vi sola, porque al día siguiente yo pregunté a todo el mundo si había visto aquello, porque ocupaba toda la ventana, o sea, era grande. Entonces yo preguntaba a las personas al día siguiente si alguien había visto algo, nadie vio nada. Entonces yo creo que aquello fue para mí, y si fue para mí, mi segunda pregunta, ¿qué es lo que querían de mí? Porque yo soy una persona muy normal, una persona casada, con 2 hijos ya mayores, he tenido una vida muy normal, y si aquello estaba para mí, siempre me pregunto para qué es lo que quería aquella esfera, o lo que fuera, qué es lo que quería de mí. Le cambió la vida también con toda esta historia, ¿verdad? Nuevos casos de esferas. Así es, muchos años han pasado desde aquella experiencia que vivió Maite, pero no puede olvidarla, sigue ahí, y a ella lo que le gustaría realmente es conciencias con lo paranormal. ¿Y dónde nos pueden escribir o cómo pueden hacer? En principio, escribirnos a nuestro correo electrónico, el de siempre, @rtve.es, poniendo claramente que es para la sección Hay alguien ahí, dejándonos un número de contacto y nosotros nos ponemos... Si queréis escuchar vuestras experiencias, nos encantaría, ya sabéis, @rtve.es. Hay alguien ahí. ¿Ganadores? Tenemos a Rafael Marquena de Ruidera, Ciudad Real, Fernando Fernández de Villegas en Barcelona, Ángel Julio Saldaña de Málaga, Estrella Valdivia de Córdoba y Carmen Sáez de A Coruña. Que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección y le enviamos ese premio que tenemos. Cuanto antes. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Y terminamos por hoy. Las gracias a todos por la compañía y ayudar a llenar este espacio en blanco. Cada día más personas en muchas partes del mundo. Ojalá hayáis disfrutado del programa.